Muy bien, queridos hermanos, ya estoy de regreso con ustedes para continuar con el segundo tema. Espero que Dios nos bendiga y pedimos siempre al Espíritu Santo que nos dé ciencia y sabiduría para poder tener un entendimiento de su palabra para que habla nuestro conocimiento, queridos hermanos, si se lo permitimos. Estos temas, queridos hermanos, estos estudios bíblicos, me gusta ser claro, no me gusta casi explicarlo para que sea la misma palabra de Dios la que nos vaya dando un entendimiento y poder seguir estos temas, queridos hermanos, pidiéndole siempre a Dios que nos guíe en todo momento. Empezamos, queridos hermanos, con la primera carta de San Juan 1, 5, 6 en adelante al 7, dice así: Este es el que vino por agua y por sangre, Jesucristo. Me voy a detener aquí, queridos hermanos, para poder explicarlo. Jesús es el que ha venido en carne. Entonces, cuando se refiera a agua y sangre, se refiere a la persona de Jesús. Dice así, vamos a leerlo de regreso. Este es el que vino por agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en agua, sino en agua y en sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el 7 dice así: Pues estos tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, como habíamos hablado, que cuando habla agua y sangre se refiere a Jesús, porque ya lo dijo, que Jesús venía en agua y en sangre. Ok, dice el Espíritu Santo 1, el agua y la sangre 2, y los tres convienen en lo mismo. En otras Biblias dice el Padre, el Hijo, y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres, queridos hermanos, veamos cómo lo dice en la Biblia Reina Valera, lo dice mucho más claro. Nuestros hermanos usan mucho la Biblia Reina Valera. Entonces, espero que si alguno me escucha, pueda entender esto más, porque pues está aquí mucho más claro. Dice así en Primera de Juan 5, 6. Dice así: Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Si nosotros la seguimos y no nos salimos ni a la izquierda ni a la derecha, no le sacamos el cuerpo y seguimos la palabra de Dios, lo que está diciendo, no hay que contradecir la palabra de Dios, queridos hermanos, porque miren, la palabra de Dios fue revelada por hombres, fue revelada por Dios a hombres, y los hombres escribieron la palabra de Dios para que los que la leamos, la que lo estudiemos, somos los hombres y podamos entender el lenguaje de los hombres. Por eso es, queridos hermanos, que cuando las personas buscan otros capítulos y otros versículos para negar lo que está diciendo la palabra de Dios, es no aceptar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, sino que le sacan el cuerpo.
simplemente dicen no lo aceptamos porque no lo entendemos. Y si no lo entendemos, pues no lo vamos a creer. Queridos hermanos, nosotros se supone que somos creyentes. Nadie de nosotros, de los seres humanos, ha muerto y ha regresado para poder creer que nosotros al morir no morimos, sino que seguimos vivos. Pero le creemos a la palabra de Dios y por fe estamos seguros que nosotros no morimos, que nosotros solamente nos transformamos, queridos hermanos. Entonces, en este tema, queridos hermanos, quiero hablar acerca también, porque hay personas que dan doctrina acerca de que Jesús resucitó en espíritu. En este mismo tema vamos a darnos cuenta que Jesús resucitó fue en cuerpo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el precio del pecado es la muerte. Jesús, al atraer los pecados del mundo hacia él se hizo pecado. Entonces la consecuencia de eso le ocasionó que Jesús muriera. Pero al mismo tiempo él pudo vencer la muerte cuando él murió. Venció la muerte, ¿por qué? Porque ningún ser humano al morir ha rescatado su cuerpo como Jesús lo hizo. Hay unos que dicen que entonces, ¿qué pasó con Lázaro, el amigo del Señor, el hermano de Marta y de María? Si llevaba 4 días muerto, ¿cómo es posible que volvió a la vida? Entonces resucitó. Queridos hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios tenemos que tenerla clara. Lázaro era un hombre que él había muerto y revivió. Pero él, queridos hermanos, no venció la muerte, porque él, queridos hermanos, volvió a morir. Entonces, Jesús, al morir, murió una sola vez, rescató su cuerpo, salió con su cuerpo y no volvió a morir más. Así como Jesús se fue al cielo en cuerpo, de esa misma manera, queridos hermanos, Jesús regresará. Lo podemos ver también en 1 Corintios 15. Todo el capítulo lo puedes leer, queridos hermanos, para que sepas lo que dice San Pablo acerca de este misterio. Dice que cuando se siembra una semilla, no siembras el árbol, la semilla muere y nace un cuerpo, que eso es un árbol. De esa misma manera nosotros, solo Dios sabe, es un misterio, qué cuerpo nos va a dar Él. Solamente tenemos que confiar, pero sí habla de que vamos a resucitar, vamos a obtener un cuerpo glorificado como el de Jesús, que podía traspasar paredes. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya estaba glorificado, ya no puede morir más. Por eso es que Jesús nos deja su cuerpo para que lo comamos y un día podamos resucitar con su cuerpo incorruptible, queridos hermanos. Por eso es que nosotros hay cosas que no entendemos, pero no porque no las entendemos no tenemos que obedecerlas, queridos hermanos, solamente tenemos que obedecer los mandamientos de Jesús, así como Él lo dice, que si lo amamos, vamos a obedecer lo que Él nos manda, aunque no lo entendamos. Nuestra mente es corta, queridos hermanos, no podemos entender todo. Veamos qué dice en San Juan 17, 20 al 22. Queridos hermanos, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer para que veamos qué Jesús nos dice. San Juan 17, 20 al 22 dice: no ruego por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, crean en mí, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Palabra del Señor. Aquí Jesús, queridos hermanos, nos habla y nos da una narración hablando con el Padre. Le está diciendo que todos sean uno, nos va a dar la gloria. Es una gloria, queridos hermanos, que todos seamos uno en Cristo. Así como Él en el Padre y el Padre en Él son uno, así también nosotros, siendo muchos, seremos uno. Veamos, queridos hermanos, para entrar en lo que les decía de que muchas personas que al no entender esto, entonces lo niegan, dicen que Jesús, Él resucitó fue en espíritu. Pero, queridos hermanos, es obvio que si el espíritu no muere, entonces, ¿qué es lo que resucita? Si no muere, ¿cómo va a resucitar? Si para que resucite tiene que morir, queridos hermanos. Entonces nos referimos al cuerpo. Vea en San Lucas 24, 34 al 43, dice así, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Vean, queridos hermanos, es por eso que si nosotros no seguimos la palabra de Dios, vamos a andar equivocados, confundidos y confundiendo a otros. Cuando enseñan que Jesús resucitó en espíritu, Jesús aquí les va a demostrar que eso no es cierto, que Él resucitó en cuerpo y lo va a demostrar. Ellos estaban asustados y estaban asombrados de que estaban viendo, creían que habían visto un espíritu porque no podían creer que Jesús estuviera vivo. Y Jesús les va a dar una enseñanza y les va a decir que no es cierto. Vean, dice, pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se asustan? Dudas en vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Pálpenme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acaben de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí Jesús tira por los suelos la doctrina que estas personas que se dicen ser muy estudiados y unos grandes teólogos enseñan que Jesús resucitó en espíritu. Jesús dice, no, mírenme, tóquenme, pálpenme. Un espíritu no se mira. Un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene huesos, tóquenme. También lo pueden ver en San Juan 20, 21 en adelante, cuando Jesús resucita y se le presenta a Tomás y le dice que meta la mano en su costado para que vea que es Él. Es un cuerpo santificado, queridos hermanos, que puede traspasar paredes. Entonces, esto nos da una enseñanza que nosotros, cuando resucitemos, queridos hermanos, miren, Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué es el primogénito, queridos hermanos? Porque Él es el único que entra con un cuerpo como nosotros a la presencia del Padre.
después, cuando Él abre el camino, que ya se rompe el telón, nosotros, queridos hermanos, pero nosotros estamos los que estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros morimos, seguimos estando con Él en su presencia, en espíritu, pero en aquel día, cuando venga a juzgar a vivos y a muertos, cuando suene la trompeta, entonces los que estén muertos, o sea, los cuerpos van a resucitar incorruptibles. San Pablo lo dice, que los cuerpos van a resucitar incorruptibles y los que estén vivos en ese momento se van a transformar en un instante, en un momento. Su cuerpo corruptible lo van a dejar y Dios les va a dar un cuerpo que va a ser incorruptible, queridos hermanos. Hay personas que hablan del rapto, pero Jesús habla de su venida a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, queridos hermanos, veamos qué dice más adelante en el mismo Lucas 24:50. Dice así: lo sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que Jesús extendió sus manos, estaba en persona. Jesús extendió sus manos para bendecirlos a los apóstoles que lo acompañaban, que él mismo los sacó para que lo vieran cuando él se iba al cielo. Entonces, vamos a seguir esto para que vayamos viendo cómo Jesús se fue y de qué manera él va a regresar. ¿Por qué? Porque la palabra constantemente dice que cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, vendrá con gloria. Queridos hermanos, podemos ver todo eso, que cuando la palabra de Dios se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a la humanidad, a todos nosotros y a su figura de Jesús como hombre. Entonces Jesús nunca más va a volver a estar en espíritu, porque él, así como se fue en figura de hombre, va a regresar lo mismo en una figura de hombre. Por eso es, queridos hermanos, que tenemos que entender la palabra de Dios. Veamos en Hechos de los Apóstoles 1:9 al 11. Dice así: y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó de sus ojos. Véanlo. Aquí está otra vez cuando Jesús fue llevado, lo dice en Hechos de los Apóstoles, y dice, mire, vamos a volverlo a leer. Dice en Hechos de los Apóstoles 9:11, dice: y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó de sus ojos, estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba. Vean, queridos hermanos, ellos lo vieron fijamente mientras él se iba. A un espíritu no lo podemos ver, pero aquí, queridos hermanos, no queda más que creerle a la palabra. Veamos. Se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que las personas puedan negar esto? Si la palabra de Dios dice claramente que así como lo vieron subir al cielo, asimismo lo van a volver a ver cuando venga. Así, queridos hermanos, aquí está claro.
Dice, así como lo vieron subir, de esa misma manera vendrá, así como lo vieron irse y subir al cielo. Veamos en Apocalipsis 1, porque hay personas que enseñan que solo los cristianos lo van a ver, pero no, aquí dice claramente que todo ojo le va a ver, no solamente los que creen en Cristo. Dice así, Apocalipsis 1:7 dice, mira, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Aquí, queridos hermanos, contradice toda doctrina contraria a lo que dice la palabra, porque aquí dice que hasta los que lo mataron, los que los traspasaron a Jesús, lo van a ver, queridos hermanos. Entonces, no queda ninguna duda que Jesús va a regresar así de la misma manera como se fue, y todos, queridos hermanos, no están muertos. Los que murieron siguen vivos en espíritu y en aquel día van a resucitar sus cuerpos para ser juzgados. En San Lucas 21:27, veamos lo que dice. San Lucas 21:27 dice así. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Queridos hermanos, la palabra de Dios constantemente está hablando de algo que nosotros no podemos negar. Si yo busco todas estas escrituras, queridos hermanos, para que te expliquen ellas mismas, que no puedes seguir aceptando la doctrina que niegue estas cosas. La Santísima Trinidad, queridos hermanos, es un Dios, que son tres personas que están unidas entre sí, no se opone una de la otra, simplemente, queridos hermanos, ahí podemos verlo como un líder. El Padre es como un líder. El Padre ordena y el Hijo obedece. Por eso es que dicen, el Padre hizo la creación, el Hijo hizo la redención y el Espíritu Santo la santifica. Queridos hermanos, es como nosotros, por medio del bautismo, nosotros nos injertamos en la Santísima Trinidad. Nos injertamos en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, por medio del bautismo, que es en la Santísima Trinidad, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, queridos hermanos, es tan importante porque sin el bautismo nosotros no somos cristianos. Miren, hasta en eso, queridos hermanos, tienen que tener mucho cuidado porque hay personas que son cristianas, pero sus hijos llegan a una mayoría de edad y no se han bautizado. Entonces aquí hay un engaño, una confusión grandísima que mantiene a las personas fuera del plan de Dios. Porque, queridos hermanos, nosotros tenemos que luchar porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así como en el Antiguo Testamento, por medio de la circuncisión, los varones quedaban inscritos en el libro de la vida y el que no se circuncidaba estaba borrado, no existía en el libro. De esa misma manera el bautismo, el que no se bautice, queridos hermanos, no está escrito en el libro de la vida. Y el enemigo sabe todo esto, entonces él viene y manda a personas que nos den enseñanzas contrarias a lo que Dios quiere para robarnos lo que es la salvación, porque él, querido hermano, no tiene remedio. Él pecó y como él es espíritu puro, sobre él no existe el tiempo, por eso él no tiene redención.
Nosotros pecamos, pero fuimos engañados. Entonces Dios en un tiempo nos rescata, pero nos da sus mandamientos. Los mandamientos, queridos hermanos, también tenemos que entenderlo, que nosotros en la palabra de Dios tenemos dos pactos. Tenemos el antiguo pacto que fue dado para el pueblo de Israel. Esos mandamientos, queridos hermanos, son los mandamientos que dio Moisés. Nosotros no somos moisesianos, nosotros somos cristianos, lo tanto, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. No los mandamientos de Moisés, porque los mandamientos de Moisés son para los que viven en la ley de Moisés. Esto puede ser para los que no aceptaron la gracia y prefirieron seguir siendo judíos. Entonces ellos se circuncidan y tienen que seguir toda la ley. Tienen que observar los 10 mandamientos. Entonces, queridos hermanos, nosotros no somos circuncidados. Entonces nosotros no estamos obligados a practicar la ley. Nosotros estamos obligados a obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, si tú no tienes este entendimiento, no sabes separar una alianza de la otra, entonces vas a andar todo el tiempo confundido y confundiendo a los demás. Pero te digo, querido hermano, si estas enseñanzas ves que te son útiles, por favor suscríbete al canal y cada vez que yo haga un nuevo tema y lo suba, te va a aparecer. Y entonces, queridos hermanos, pues vamos a poder tener un conocimiento más que todo, querido hermano. Los que no tienen una decisión, no son ni católicos, ni se han salido, están en un término medio. Es bueno, querido hermano, que conozcas la doctrina de la Iglesia Católica. Es una doctrina que está en la Biblia. ¿Por qué les digo esto, querido hermano? Porque la Iglesia Católica no fue hecha por la Biblia, sino que la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia fue la que hizo la Biblia. Entonces, querido hermano, todo lo que enseña la Iglesia es bíblico. De esa manera hay personas que pelean contra la Iglesia y porque no pueden ganar. Querido hermano, de una verdad hay muchas mentiras. Y aunque parecen más verdades que la verdad es que solo hay una verdad, querido hermano, y pueden haber muchas mentiras que se parecen, pero solo hay una. Querido hermano, yo con esto no te quiero decir, como enseñan unas personas, que si no estás en su religión, tú no te salvas. Querido hermano, lo que yo te quiero decir es que, ¿por qué no tener todo el conocimiento de la verdad? ¿Por qué tener una parte y además de eso atacar a la iglesia? No vaya siendo, querido hermano, que te equivoques y estés atacando a la iglesia de Dios sin saber. Acuérdate lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15:8, que él se considera un aborto por haber perseguido a la iglesia de Dios. Espero, querido hermano, que a ti no te suceda esto, que tú no hayas estado atacando a la iglesia y que en el momento que te presentes ante Dios, todo esto se te sea tomado en cuenta. Ojalá y no, querido hermano. Por eso es que yo te exhorto a que medites que las cosas de Dios, querido hermano, nuestro llamado no es un llamado a ser buenos. No, querido hermano, nuestro llamado es a ser santos. Nosotros los católicos no nos conformamos con ser buenos. Hay personas que toman y dejan de tomar y con eso se conforman. Nosotros, queridos hermanos, no nos debemos de conformar solo con dejar de tomar. Nosotros tenemos que ir con todo. Querido hermano, para empezar, tú no debes de ser un borracho. Tú no debes de ser un jugador, un drogadicto. Querido hermano,
tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Entonces, con esto te quiero decir que tú no necesitas cambiarte de iglesia para convertirte. No te dejes engañar que los católicos son paganos y que necesitan convertirte, irte a otra iglesia para poderte convertir. Convertirte es, querido hermano, que si tú haces el mal, te des vuelta y empieces a hacer el bien. Eso es convertirte, dejar de hacer el mal para empezar a hacer el bien. Eso, querido hermano, es un verdadero convertimiento. No necesitas cambiarte de religión, simplemente necesitas cambiar tu corazón, tus maneras de ver al hermano, tu manera de hacer las cosas. Eso, querido hermano, empezar a ver qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Pues bien, querido hermano, espero que este tema te sea útil. Le pido a Dios siempre, oro por cada uno de los que escuchen estos temas. Espero que Dios los llene de bendiciones, los acompañe siempre y si son útiles estos temas, querido hermano, suscríbete y dale like y de esa manera me ayudas para poder seguir, querido hermano, haciendo estos temas. Pues Dios te bendiga y te acompañe siempre.